Hola licenciada, muy buenas tardes, esperando que se encuentre bien. Para esta oportunidad tengo la dicha de compartir lo que es mi análisis y mi argumento sobre a la respuesta que se va a estar dando para esta ocasión. Pues para mí es un gusto hablar sobre Guatemala, sobre la parte 2 del video en sus 200 años. Pues para mí es un honor y un placer conocer aún más de nuestra historia aquí en Guatemala. Pues damos lo que es la bienvenida para usted y para los compañeros y yo creo que algunos más que van a estar viendo, ya que este video va a ser subido en la plataforma de YouTube y para ello les doy la cordial bienvenida. Dice la primera pregunta, ¿cuáles son las razones históricas que determinan la realidad social actual de Guatemala? A pesar de uno de ser de los países más ricos y diversos de América Central, Guatemala padece uno de los niveles de desigualdad más altos del planeta. El crecimiento económico no ayuda a reducir la pobreza, la creciente desigualdad económica y social, los imaginarios racistas y sexistas y el papel del Estado en perpetuar los privilegios para una minoría han contribuido a preservar un sistema de concentración de la riqueza y el poder. Además, la captura del Estado por parte de las élites solo alimenta esta desigualdad y evita que haya cambios políticos, sociales y económicos que contribuyen al bienestar de toda la población. La desigualdad va mucho más allá de ser rico o pobre. La desigualdad extrema cuesta vidas y afecta a la salud de las personas con menos recursos y impide la mejora profesional y económica a través de una educación de calidad, porque los jóvenes, principalmente las mujeres pobres e indígenas, quedan excluidos. Fomenta la pobreza, la inmigración, la economía ilícita a causa de las malas condiciones o las pocas oportunidades laborales que hacen falta, y convierte el derecho a una vivienda digna y segura en un privilegio que solo unos pocos pueden pagar. En definitiva, Guatemala, como en la mayoría de países con grandes índices de desigualdad, el futuro de las personas depende más del lugar donde se nace que del esfuerzo y méritos propios. Estas serían algunas de las cifras que se presentan acá en nuestro país. El 1%, dice acá, el 1% de las personas más ricas tienen los mismos ingresos que la mitad de la población del país. Tres veces, o sea, la mortalidad infantil es tres veces mayor entre el 20% de la población más pobre. Dice acá, 14 centímetros. Las niñas indígenas pueden medir hasta 14 centímetros menos que la medida de su edad debido a la insuficiencia alimenticia crónica. Dice acá, 38 veces una persona pobre guatemalteca tiene 38 veces menos probabilidades de acceder a la universidad. Cinco veces. Las mujeres realizan cinco veces más tareas domésticas y que de cuidado que los hombres. Tres veces tanto las mujeres como la población indígena tiene tres veces menos presentación en diputaciones con respecto al tamaño de su población. 10 veces. Hay 10 veces más agentes de seguridad privada que policías como consecuencia. Las mujeres pobres viven una situación de vulnerabilidad tremenda. Guatemala es el país con más femicidios de Latinoamérica. Enfrentemos la desigualdad en Guatemala. Es hora de cambiar las reglas para poner fin a la desigualdad y a la pobreza de una vez por todas. Enfrentémonos a la desigualdad en Guatemala. Es hora de cambiar las reglas. Dice acá, el Banco Mundial en Guatemala, según ellos, han experimentado la estabilidad económica, pero esto no se ha traducido en una aceleración del crecimiento que permita cerrar la brecha en ingresos con países ricos. De hecho, las tasas de pobreza y desigualdad en el país son altas, con los pueblos indígenas en particular en desventaja. Durante las últimas 3 décadas, Guatemala tuvo el crecimiento menos volátil en comparación con países pares y aspiracionales. La deuda pública y el déficit presupuestario han sido un estado históricamente entre los más bajos y estables del mundo. Sin embargo, el estatus del país con ingresos medianos y altos y la estabilidad económica no han traducido una reducción significativa de la pobreza y de la desigualdad. Guatemala tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta en otros diferentes lugares, con poblaciones indígenas y rurales afectadas de manera desproporcionada, la desnutrición crónica infantil y el retraso en el crecimiento. Esto afecta al 47% de todos los niños menores de 5 años, al 58% de los niños indígenas y al 66%
de los niños en quintil de ingresos más bajos. La pandemia del COVID-19 puso fin a 3 décadas de crecimiento económico en Guatemala. Aún así, el país experimentó una de las menores contradicciones. Dice acá, por ciento en 2020 en comparación de un promedio regional es de menos 6,7% el estímulo fiscal del gobierno para responder a la pandemia, equivalente al 3,3% del BIP. Fue rápido en 2020 y se centró en proteger a los pobres y vulnerables. Este esfuerzo sin precedentes incluyó la ampliación a gran escala de las redes de protección social del 5 al 80% de los hogares a través de transferencias monetarias temporales. Si bien se estima que el impacto de la pandemia de la COVID-19 aumentó la tasa de pobreza del 47,8% de la población en el 2019 al 52,4% en el 2020. Estimaciones recientes del Banco Mundial indican que este aumento habría sido 2 o 3 veces mayor sin la respuesta del gobierno. Guatemala registró una fuerte recuperación con un crecimiento de PIB del 8% en el 2021 y uno esperando del 3,4% en el 2022. Los riesgos persisten, particularmente dada a la incertidumbre del entorno global que cambia rápidamente y los desarrollos locales de la COVID-19. A principios de 2022, solo el 29% de la población guatemalteca estaba completamente vacunada. El lento progreso de los esfuerzos de vacunación aumenta la susceptibilidad del país a nuevos brotes de COVID-19 y mayores pérdidas en el desarrollo. También socava la confianza de los hogares y las empresas y aumenta la incertidumbre económica. Guatemala tiene la oportunidad para la transformación enfocándose en áreas prioritarias para acelerar el crecimiento inclusivo, productivo y sostenible, mediante la construcción de un contrato social más inclusivo a través de más y mejores inversiones en capital humano, el fomento de un clima empresarial más sólido para acelerar la creación de empleos y aumentar la productividad y la mejora de sostenibilidad con un aumento de los ingresos fiscales y una mayor eficiencia del gasto público y resiliencia a los choques a través de la adaptación climática. Impulsar un crecimiento sólido e inclusivo y reducir la pobreza en Guatemala requerirá esfuerzos continuos para aumentar lo que es la productividad y facilitar el ingreso de mujeres al mercado laboral, aumentar las inversiones en capital humano, innovación en infraestructura resiliente, abordar desafíos en transparencia, gobernabilidad y seguridad ciudadana. Esto sería la respuesta a la primera pregunta. Pregunta número 2. Dice acá, ¿qué tuvo que haber sido diferente para que la realidad no fuese lo que es hoy? Pues en primer lugar, la historia de Guatemala es una cronología de sucesos acaecidos desde el comienzo del primogenio poblamiento humano en el actual territorio de la República de Guatemala hasta nuestros días. Esto comienza con los primeros grupos de personas que habitaron la región, desde lo que destaca lo que es la civilización maya. Los conquistadores españoles llegaron a Guatemala en el 1523. Según Nicole Val, nombró a la ciudad de Guatemala en su carta de redacción dirigida a Carlos V, fechada en México el 15 de octubre del 1524. Cortés se refiere a una de las ciudades de que muchos días habían que yo no tengo noticia, que se llama Utatlán, en Guatemala. Según la región pasó a formar la Capitanía General de Guatemala, adscrita al Virreinato de la Nueva España. En el siglo XIX, dice acá, los criollos de la Capitanía General de Guatemala lograron su independencia del Imperio Español. La región pasó a llamarse Federación Centroamericana, la cual se anexó con un tiempo al Imperio de Agustín de Iturbide en México. Tras la separación de México se iniciaron las guerras entre los conservadores, es decir, los criollos de mayor abolengo y que vivían en la capital de la Federación, conocido también como el clan Aycinena, el clero regular de la Iglesia Católica y los liberales, que eran criollos de menor categoría que se dedicaban a la agricultura. A gran escala vivían en el resto de la Capitanía General. La lucha dio lugar a la desintegración a la Federación Centroamericana, de las que emergieron las 5 repúblicas de Centroamérica, entre ellas la actual Guatemala. Hay un estado de la Federación Centroamericana gobernado por los conservadores como Mariano Aycinena y luego por el liberal Mariano Gálvez. La moderna República de Guatemala se fundó el 21 de marzo de 1847 durante el gobierno conservador de Rafael Carrera, y de esta forma empezó a tener relaciones diplomáticas y comerciales con el resto de naciones del Orbe Bajo en el mando de Carrera. Guatemala resistió todos los intentos de invasión de sus vecinos liberales. En el 1871
6 años después de la muerte de Carrera triunfó la reforma liberal y se establecieron regímenes liberales del corte dictatorial. El café se convirtió en el principal cultivo del país. En el 1901, durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, se inició la intromisión en los asuntos de Estado de corporaciones norteamericanas como United Fruit Company, lo que es conocido como UFCO. Las principales empresas del país, Guatemala se pasó a convertirse en una república bananera en donde los gobernantes eran colocados, retirados por la UFCO dependiendo de las necesidades económicas, de lo que obtenía considerablemente las concesiones en el 1944 en medio de la Segunda Guerra Mundial. Se produjo la Revolución de Octubre que derrocó el régimen militar entonces e inició 10 años de gobiernos electos que intentaron oponerse a la frontera e imponer reformas sociales, pero fueron derrocados en el 1954, cuando los intereses de la UFCO se vieron afectados por dichas reformas. La contrarrevolución en el 1954 mantuvo algunas de las reformas más de los regímenes revolucionarios, incluyendo la dignificación del ejército, pero volvió a proteger los intereses de la frontera norteamericana, aduciendo que los regímenes revolucionarios eran comunistas. En el 1960, en el marco de la Guerra Fría, se inició la guerra civil y un periodo de inestabilidad política con golpes de Estado y elecciones fraudulentas. El conflicto armado dejó un saldo de más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, según datos de la Comisión por el Esclarecimiento Histórico, según la cual más del 90% de las masacres fueron cometidas por el ejército de Guatemala y los grupos paramilitares progubernamentales tras la transición a un sistema democrático en el 1985 y luego de extensas negociaciones con la guerrilla se logró firmar los acuerdos de paz en el 1999. Empezó una nueva época en Guatemala. Pregunta número 3. Dice acá, ¿considera que esa realidad se puede cambiar o estamos condenados a vivir bajo esa estructura jerárquica? Empiezo con este refrán, o sea, en mi argumento, en mi análisis, lo digo de esta forma. Es un error pensar que la vida es un examen que podamos copiar al de al lado. Cada uno tenemos un examen diferente. O sea, a lo que quiero llegar, que cada país es diferente, pero respuestas a las cuestiones reales que se viven, que existen en nosotros, acá en Guatemala, si nosotros como ciudadanos queremos darle el cambio a nuestro país, se logra. Principales pasos, mejorar la calidad de vida de la población debería ser el objetivo fundamental de la presente política. Pese a las mejoras observadas en algunos indicadores, los esfuerzos siguen siendo insuficientes para superar el principal flagelo que corroe las aspiraciones de desarrollo de los guatemaltecos y guatemaltecas, como es la pobreza y pobreza extrema, la que vive realmente nuestro país. En su carácter multidimensional, la superación de la pobreza se requiere acciones puntuales en las áreas de acceso al empleo, mejora de la cobertura y calidad de los servicios de educación y salud, la atención oportuna de la inseguridad alimentaria que se expresa en los altos niveles de desnutrición, así como la provisión de una vivienda digna en el que las familias puedan tener un lugar digno y adecuado para vivir. Pregunta número 4. ¿Qué se debe hacer para cambiarla? En relación al capital humano es urgente que la población obtenga capacidad que les permita salir de la pobreza. Para ello se requiere, como número 1, podríamos decir que contar con niños sanos, nutridos, estimulados, invirtiendo en ellos desde el momento de su gestación, madres saludables, evitando que sufran de desnutrición, especialmente en sus primeros 2 años. También deben decir estimulación temprana y aprestamiento escolar que les permita obtener capacidades para ser exitosos en la escuela. Lograr que niños y jóvenes que forren por la vida y el trabajo mejorando la calidad educativa, reduciendo y repitan la repitencia escolar para que cada vez más estudiantes terminen la primaria y el tercero básico. También es muy accesible sería de optar becas, dar más atención a las escuelas públicas, las urbanas, las rurales, que en específicas son las que más necesitan, dar orientaciones más a los docentes, a muchas más personas, para que todo esto se lleve a cabo. Para el logro de este objetivo se necesitan, entre otras cosas, maestros de calidad, contar con una red de protección social enfocada a los más pobres, que les permita la transferencia, la eficiencia, que cuente con sistema de focalización, de identificación de beneficiarios y de monitoreo y evaluación. Para mi pensar, facilitar el acceso y la ampliación de la cobertura por más arriba del 95% de la educación primaria e incrementar en los niveles preprimaria, básico y diversificado, impulsando del sistema de protección a los niños de familia más vulnerables en sus primeros años, por medio de acciones de salud, nutrición, apoyo a padres, estimulación temprana, educación formal, asociar programas de transferencia condicionadas, impulso de la autogestación de la salud comunitaria en el área rural.
mediante la formación de desarrollo de redes comunitarias, de otros protección en salud, el fomento de la medicina genérica y alternativa y el acceso a medicamentos y el fortalecimiento de los programas de comadronas rurales. Con ello se busca reducir la pobreza extrema en el país de una forma eficiente, evitando las pérdidas de recursos y el clientelismo. Se pretende ir incluyendo cada vez a más a las personas vulnerables en el círculo virtuoso del crecimiento y alcanzar una Guatemala próspera y desarrollada, pero siempre y cuando poniendo en las manos de Dios y todo esto se lleve a cabo para lograr esa próspera y desarrollada Guatemala. Licenciada, muchas gracias por su atención. Con esto me despido con los argumentos, los análisis a las respuestas planteadas para este video. Muchas gracias por su fina atención. Que Dios me la bendiga. Feliz tarde.